Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. Bueno, hoy tenemos un tema que definitivamente es para hablarlo desde aquí, desde Epoch TV, porque hablaremos sobre las masivas muertes inexplicables en jóvenes sanos que se están reportando y el educador de enfermería, el doctor John Campbell, hace sonar la alarma sobre este tema. Para comenzar, por si usted no lo conoce, el doctor Campbell, aparte de ser educador de enfermería, tiene un canal de YouTube con muchos seguidores, 2,44 millones, donde publica información clave sobre el gran número de muertes de personas jóvenes y que no son por COVID-19. Veamos algunos ejemplos que él cuenta sobre la muerte de atletas, sobre actores y celebridades de alto perfil que son una muestra sobre esta historia. El Dr. Campbell comentó sobre la muerte del ciclista de montaña profesional Rob Wardle. Wardle ganó el título masculino de élite en los campeonatos escoceses de ciclismo de montaña cross que se llevaron a cabo en el sur de Escocia a finales de agosto. Sin embargo, pocos días después de ganar, se informó de que el joven de 37 años había muerto mientras dormía. Su prometida que estaba con él publicó en las redes sociales que intentó salvarle la vida practicándole la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos. Su prometida luego publicó esto en Twitter al día siguiente de la muerte. Todavía no entiendo qué ha pasado, si esto es real, por qué se lo llevaron ahora, tan saludable y feliz. Las estadísticas muestran que se han producido muchas más muertes de lo habitual, al menos 1,000 a la semana solo en el Reino Unido. Ahora, este exceso de muertes no se debe al COVID-19. Campbell informó que un estudio revisado por pares de junio de este año 2022 de The European Journal of Preventive Cardiology mostraba que el 80% de las muertes súbitas en atletas jóvenes se producen en personas sin síntomas previos ni antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. Y al mismo tiempo, las personas que hacen comentarios en los vídeos del Dr. Campbell parecen tener fuertes sospechas de que el denominador común del exceso de mortalidad es el programa de vacunas contra el COVID-19. Ahora, recordemos que a principios del año 2020, cuando el público se enteró por primera vez de que un virus nuevo estaba enfermando a las personas en China y en todo el mundo, tenía sentido tomar medidas de salud pública para protegerse contra el virus. Pero luego, en lugar de alentar a los médicos y científicos a buscar formas de tratar el virus y formas de mantener a las personas enfermas alejadas de las personas sanas, como se ha hecho durante otras pandemias en la historia humana moderna, las autoridades gubernamentales impidieron activamente que los médicos trataran a los pacientes. Mientras tanto, las empresas tecnológicas rápidamente censuraron y eliminaron a los médicos que estaban discutiendo diferentes opciones de tratamiento potencialmente efectivas y el debate científico fue silenciado. Por otro lado, el ex analista de Wall Street y gerente de cuentas de BlackRock, Edward Dowd, también ha estado analizando los datos de exceso de mortalidad de los CDC y de las compañías de seguros. Ahora, el exceso de mortalidad o el exceso de muertes se refiere al número de muertes por diferentes causas, por encima de lo que se esperaría en circunstancias normales. Y a principios de este año, el director ejecutivo de una importante compañía de seguros de vida dijo que las tasas de mortalidad entre los estadounidenses en edad laboral habían aumentado un 40% con respecto a los niveles previos a la pandemia. Y un informe reciente de la Sociedad de Aseguradores también refuerza ahora estos datos alarmantes. Esto es lo que dijo Edward Dowd. En el grupo de edad de 25 a 34 años vieron un exceso de mortalidad del 78% en el tercer trimestre de 2021. También vieron en el grupo de edad de 35 a 44 años un exceso de mortalidad del 100%. Entonces veamos un gráfico que el señor Dowd compartió sobre este tema. Como podemos ver aquí en este gráfico, el mayor exceso de mortalidad se produce entre las personas jóvenes. Las personas de 25 a 34 años presentan una mortalidad del 178%. Las personas de 35 a 44 años, es decir, personas en edad laboral, muestran una tasa de mortalidad del 200%. Y las personas de 45 a 54 años del 180%. Es así que el señor Edward dijo que tanto él como su socio examinaron los datos de los CDC y llegaron a cifras similares. Esto es lo que dijo al respecto. La cohorte de edad de 25 a 44 años, que llamamos los millennials, experimentó un aumento del 84% de exceso de mortalidad en el otoño de 2021, agosto, septiembre, octubre.
y la tasa de cambio fue simplemente dramática. En el verano, la tasa de mortalidad se sitúa en torno al 40 o el 50% y en el otoño se produce un aumento vertiginoso. Ahora le quiero compartir una parte de lo que dijo el señor Edward Dowd en una entrevista en el programa America Thought Leaders, que es de Epoch TV. Escuchemos. My journey began really in February, March of 2021 when the vaccine program was rolled out. I started hearing anecdotal stories about deaths, injuries. They were anecdotes. And being a former stock picker, portfolio manager for BlackRock, and having been on the sell side, that piqued my interest. And I'm into pattern recognition. And then the mandates came along in the summer, fall of 2021, and I started to join anti-mandate rallies on Maui, and through that I was eventually able to meet Dr. Malone and become affiliated with him. I told him that I suspected that something possibly was going on with the vaccines. So I told him that I would investigate insurance company results, funeral home results, and that I would monitor them, and we'll see if anything, interesting or strange would happen. And sure enough, in January of 2022, we got the first inkling that something was very wrong, potentially. And that was One America CEO Scott Davison was on a Chamber of Commerce call, and he wasn't aware that there was a reporter, Margaret Menge from City View in Indiana, following this Chamber of Commerce. And he mentioned that in the second half of 2021, all-cause mortality among especially working age members had rose to a stunning 40%. And just to put some frame around that, a 10% increase in excess mortality for this working age group would be a once in a 200-year flood. 40% was just off the charts. And to understand why this is so significant is it was the group life business. And group life is a specific business. So 40% is like a war. It's not something that happens in the normal course of business. And in 2020, when COVID was raging through the country, we saw that mostly older Americans died, mostly old. In 2021, the COVID was still going on. The vaccine rollout had occurred, but we saw a mix shift from old to young working age people that in 2020 weren't affected by COVID to the same degree they were in the second half of 2021. And so this is just an amazing statistical anomaly that just does not happen in the normal course of business and just life. Ahora, también hay un estudio revisado por pares que podría explicar el porqué del aumento excesivo de muertes. Se trata de un estudio de 60 páginas publicado en el International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, publicado en agosto, que fue realizado por un equipo de médicos de Italia que estudió la sangre de 1,006 pacientes a los que se les había inyectado vacunas de ARNM contra el COVID-19 y posteriormente buscaron atención médica. Y estos médicos italianos encontraron una materia extraña en la sangre en el 94% de los pacientes. Pues a los médicos les pareció que las formas grandes se habían agregado en la sangre. Y lo que observaron es que la forma en que se ven en la sangre sugieren la forma en la que el grafeno puede autoensamblarse en estructuras. Ahora, por si usted no sabe qué es el grafeno es una forma de carbono que se produce cuando los átomos se organizan en hexágonos formando un cristal plano, como una lámina. De esta forma, aunque el carbono no es un metal, se comporta químicamente como un compuesto metálico. Los dos tipos de formas que observaron en el torrente sanguíneo eran trozos de cristal y longitudes parecidas a tubos. Si bien los investigadores no pudieron confirmar
que lo que vieron fue grafeno, señalaron que el grafeno puede agregarse en formas similares a las que observaron los médicos. Pues el grafeno se ha utilizado en vacunas antigripales de administración nasal y se está desarrollando para su uso en otros medicamentos. Sin embargo, no figura como ingrediente en ninguna de las vacunas de ARNM. Pero cabe señalar que los médicos que hicieron este estudio no probaron químicamente el grafeno, solo especularon que el grafeno puede ser un componente de las estructuras. El grafeno puede autoensamblar pequeñas nanoestructuras, lo que hace útil para nanotubos de carbono y fibras de carbono. Sin embargo, como dijeron estos médicos, el grafeno se autoensambla en estructuras en el torrente sanguíneo, lo que podría proporcionar algo para que la sangre se coagule, lo que podría causar coágulos sanguíneos a gran escala. Ahora, estas especulaciones plantean más preguntas que respuestas, ya que se suponía que ni el grafeno ni otros compuestos metálicos se habían utilizado para las vacunas. Entonces, ¿por qué más de 950 personas que experimentaron problemas de salud luego de vacunarse contra el COVID-19 también presentaron material extraño en la sangre? Ahora, este no es el único estudio que encuentra anomalías en la sangre después de la vacunación con ARNM. En un estudio publicado anteriormente en la misma revista, un equipo coreano también mostró que la sangre de personas vacunadas con ARNM contenía objetos metálicos que no deberían estar ahí. Los científicos coreanos analizaron muestras de sangre centrifugada de 8 personas que habían recibido vacunas de ARNM contra COVID-19 frente a 2 personas que no habían recibido ninguna vacuna contra el COVID-19. Es así que este equipo de 3 médicos surcoreanos explicó que la preponderancia de la evidencia sugiere que los materiales extraños encontrados en los receptores de la vacuna COVID-19 fueron inyectados en sus cuerpos cuando recibieron una o más dosis de las vacunas COVID-19. Según este estudio, de los 8 receptores de la vacuna COVID-19, 6 muestras de plasma contenían un disco multicapa de composición no identificada. 3 muestras contenían materiales similares a espirales con cuentas. Una muestra de plasma contenía un haz fibroso de material extraño en forma de perlas de apariencia similar, y un grupo diferente de 3 muestras tenía formaciones cristalinas de material extraño. Las diversas formas y tamaños de los materiales extraños en los plasmas centrifugados de las personas vacunadas con COVID-19 se parecían mucho a las formas y tamaños de los materiales extraños observados previamente directamente en las propias vacunas. Es así que el estudio de los médicos italianos, que analizó más de 10 veces más de muestras de sangre, parece también confirmar lo que encontraron los científicos de Corea. Ahora, los problemas de coagulación son una de las complicaciones más destacadas que se observan luego de la vacunación por COVID-19. Y como el grupo estudiado era de personas que habían sido vacunadas recientemente y que posteriormente tuvieron problemas de salud, esta información científica sugiere que estas estructuras en la sangre y el comportamiento anormal de coagulación de las células sanguíneas podrían ser una explicación de por qué los médicos clínicos están viendo cada vez más tantos casos de problemas de salud y muertes inusuales como consecuencia de la vacuna con ARNM. Y esto encaja con la experiencia de algunos profesionales encargados de preparar los cuerpos para los ritos funerarios. Varios embalsamadores en los Estados Unidos han observado muchos coágulos fibrosos y gomosos grandes y a veces largos dentro de los cadáveres que han preparado para el entierro. El señor Richard Hirschman, que es director de funerales y un embalsamador con licencia en Alabama, dijo esto al respecto. Ni siquiera están muertos por COVID. Se están muriendo de ataques cardíacos repentinos, derrames cerebrales, cánceres. No parece importar de qué mueren estas personas hoy en día. Muchos de ellos tienen las mismas anomalías en la sangre. Y además recordó que tenía un hombre de 49 años. Estaba totalmente sano, preparándose para el trabajo. Se desploma muerto. Lo siguiente que sabes es que lo estoy embalsamando. Y adivina qué es lo que estoy sacando. Las mismas cosas, las mismas cosas. Estaba totalmente bien, totalmente sano. Sorprendió a todos. Averígualo. Oh, sí. No solo fue vacunado, sino que recibió refuerzos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio que nos revela varias investigaciones que llegan a conclusiones similares con respecto a qué es lo que está causando este porcentaje alto de muertes en personas jóvenes y sanas que fueron vacunadas contra el virus del PCC.
o COVID-19, como usted quiera llamarlo. Por último, también recuerde de dejarnos su comentario abajo, que más tarde me va a encantar leer su opinión al respecto. Muchas gracias y nos vemos pronto para más noticias al descubierto.